Cipelec-CT es un programa orientado al diseño de centros de transformación tanto prefabricados como integrados en el edificio. Para ello dispone de una sencilla interfaz gráfica en la que destaca una ventana de dibujo en la que se irán introduciendo los diferentes elementos que componen la instalación y una barra de herramientas en la que se definen todos estos elementos, además de las herramientas de cálculo que ofrece el programa. Comencemos a ver su funcionamiento introduciendo un ejemplo de centro de transformación prefabricado. Para ello, en primer lugar, se debe definir la envolvente, por lo que pulsaremos en el botón de muros y cerramientos, en el cual podemos definir el espesor de este muro. En este momento ya somos capaces de definir cómo va a ser la envolvente de este centro de transformación, definiendo una polilínea, la cual va a definirnos el muro del edificio. El siguiente paso podría ser definir los huecos que componen los accesos y la ventilación a este centro de transformación. En primer lugar vamos a definir una puerta. Aquí, como vemos, el programa nos deja definir diferentes parámetros. Podemos definir la anchura de la puerta, podemos cambiárselo a 1,20 y hacerla un poquito más ancha. Su altura, 2,10, y la altura sobre la rasante. Este parámetro nos permite hacer puertas que no son de acceso a pie, sino que serían un acceso para comprobar, para visualizar el interior del centro de transformación. Y a continuación nos permite definir las rejillas superiores e inferiores que están en el interior de la puerta. Como vemos, podemos deshabilitar la rejilla superior o la rejilla inferior y modificar sus dimensiones. Podemos darle una anchura de 1 metro a la superior, esta sería un poquito más ancha, un 1,10 para que se diferencie. Podemos definir en la rejilla inferior una altura un poquito superior y ya tendríamos que pasar, una vez habiéndola definido, tendríamos que pasar a introducirla sobre el muro. Como vemos, se nos activa la definición de esta puerta únicamente en el punto de captura, por lo tanto tenemos que pinchar encima de una posición sobre este muro y automáticamente se nos introduce esta puerta. La apertura y el eje sobre el cual va a girar la puerta se pueden cambiar con estos dos iconos de aquí. Como vemos, mediante este icono vamos a poder cambiar la posición de las bisagras de la puerta, y con el otro icono vamos a definir si la apertura es hacia adentro o hacia afuera. En caso de que hayamos introducido la puerta y se nos haya posicionado automáticamente hacia adentro, podemos cambiarla para que por seguridad abra hacia afuera. Bien, el siguiente paso va a ser definir las rejillas. Aquí vamos a definir una rejilla de ventilación. Funciona del mismo modo que con las puertas. Podemos definir una rejilla superior y una rejilla inferior, o ambas. Podemos modificar sus propiedades y al aceptar el programa nos pide que definamos la posición en la cual vamos a querer introducir estas rejillas. Pues vamos a introducir dos rejillas aquí. Y también podemos definir ventiladores, para los cuales nos pide el diámetro, la altura sobre la cual se va a colocar, la altura sobre la rasante, y el caudal de aire que evacúa. Entonces aceptamos y lo vamos a colocar aquí, por ejemplo. Y el siguiente paso sería definir los elementos que componen el sistema eléctrico. Vamos a poder definir transformadores, rejillas de protección, cuadros de baja tensión y armario de baja tensión, celdas de alta tensión, líneas de conexión. Bueno, para ello vamos a definir en primer lugar un transformador. Aquí nos da las dimensiones de este transformador. Como vemos, nos permite situarlo en la posición que queramos. Podemos girarlo y colocarlo en esta configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle una rejilla de protección. Definiríamos la altura de esta rejilla de protección, que es una rejilla que queda a media altura, que simplemente evita el paso para que un operario pueda tocar accidentalmente elementos que están a tensión. Lo introduciríamos y, como vemos, tenemos la opción en todo momento de ver cómo nos va quedando la instalación con la vista 3D. Si pinchamos en este icono vamos a poder comprobar cómo está evolucionando el diseño en nuestro centro de transformación. Vemos cómo tenemos la puerta, las rejillas, el ventilador, la rejilla de protección con su altura de 1,40 y el transformador. Bien, esto nos sirve un poco para guiarnos al tiempo que vamos definiendo nuestra instalación. Como elementos
del recinto nos habían quedado los pilares y los extintores. Pues el programa permite definir un pilar. Si por ejemplo estamos trabajando en un centro de transformación en el interior de un edificio y tenemos un pilar en medio del recinto, pues podríamos colocar un pilar en alguna posición. Veríamos en la vista 3D cómo este pilar aparece en el interior del centro de transformación, pero bueno, como estamos definiendo uno prefabricado, no tendría sentido definirlo, por lo que lo podemos borrar. El siguiente paso sería definir las celdas de alta tensión. Para ello, en primer lugar, vamos a definir cuál sería el esquema de estas celdas de conexión, y para ello vamos a acceder a este icono de aquí, que es el esquema unifilar de las celdas. Se nos abre una ventana en la cual vamos a tener una lista de todas las celdas que vamos introduciendo en el esquema, y aquí se nos va a ir representando el esquema de las celdas conforme las vamos a ir introduciendo. Vamos a verlo. Añadiríamos un nuevo elemento a la lista. Podemos definirle una referencia. Definimos el tipo de celda, la intensidad nominal para la cual va a trabajar, la intensidad admisible de corta duración y el tipo de conexión, si es de entrada o de salida. Además, se puede definir que sea una celda con motorización para rearme. En concreto vamos a definir una celda de línea de entrada. Ya vemos cómo se nos va dibujando con sus propiedades. A continuación vamos a definir una de protección de fusibles, y en lugar de entrada le vamos a definir que vaya al transformador. Esta sería la celda que protegería nuestro transformador, y aquí se nos activa el botón para definir las características del transformador. Tendríamos el número de salidas de baja tensión que tendría este transformador. Podemos dejarla 1. La clase del transformador, si es de tipo V2 o de tipo V1 V2, la potencia de este transformador, la tensión nominal de salida. Este parámetro nos permite incluirle una protección con termómetro o deshabilitarla si no dispone de ella. Y aquí pasamos a las propiedades del aislamiento. En primer lugar tendríamos si el aislamiento es en aceite o seco. El tipo de aceite que seleccionemos nos va a definir el punto de combustión del dieléctrico. Podríamos definir otro punto de combustión si no es de los que incluye el programa. Y por último tendríamos el volumen del fluido del dieléctrico. Estos parámetros nos van a afectar en el cálculo de antiincendios que tenemos que realizar para cumplir con la normativa del transformador. Entonces aceptaríamos. Se nos introduciría esta segunda línea que sale al transformador, como vemos. Y por último vamos a introducir una celda de línea de salida por si, por ejemplo, este transformador siguiera en alta tensión alimentando a otro transformador. Bien, pues ya tendríamos estas tres celdas definidas. Este sería el esquema que nos sacaría luego el programa en los resultados. Y ahora ya estamos en condiciones de introducir las celdas. Bien, el programa nos permite introducir celdas de manera individual, sin necesidad de tener una conexión con el esquema. Simplemente tendríamos que definirle sus características e introducirlo en la interfaz gráfica. O podemos hacer uso de una herramienta que nos va a facilitar la introducción de estas celdas, que es accediendo a este desplegable e insertar celdas del esquema unifilar. Automáticamente el programa va a coger las dimensiones de las celdas, su orden, el orden que hemos definido y el tipo de celdas, y simplemente pinchándolas nos va a introducir todas las celdas que hemos definido con un solo clic. Entonces aquí tendríamos representada la celda de entrada, la celda de línea, esta sería de protección de fusibles que sale del transformador, y esta la celda de salida que habíamos definido. Bien, el siguiente paso sería definir dónde está la situación del armario de baja tensión o del cuadro de baja tensión. La diferencia entre el cuadro de baja tensión y el armario es que el armario va a llegar hasta el suelo. Tendríamos que definirle las tres dimensiones y se colocaría sobre el suelo. Y el cuadro de baja tensión tendría sus tres dimensiones geométricas y además a la altura a la que se va a colocar el cuadro. Nosotros podemos optar por introducir un armario, que es la configuración que se suele utilizar más en este tipo de centros de transformación. Tendríamos ahí un armario de baja tensión y en todo momento podemos ver cómo nos va quedando la instalación. Aquí tendríamos nuestro armario, las celdas que hemos introducido. Como vemos, nos hacemos una idea del volumen que ocupa cada uno de los elementos. Más elementos que hay que definir.
los extintores. Por defecto el programa nos da una altura sobre la cual se va a definir la instalación de este extintor y la distancia al exterior del centro de transformación para cumplir con las comprobaciones de antiincendio. Aquí vamos a colocar un transformador de una eficacia superior y lo colocamos en esta posición, por ejemplo. Bien, pues en este punto ya tendríamos definidos todos los elementos que compondrían nuestro centro de transformación, un centro de transformación integrado, un centro de transformación prefabricado sencillo, con el mínimo de elementos que se pueden definir para su composición. Ya hemos visto cómo nos quedaría el diseño en 3 dimensiones y ahora pasaríamos a realizar los cálculos propios de cada uno de los elementos que se han definido. Para ello tenemos que acudir, ya hemos visto todos los elementos de introducción de elementos, ahora tendríamos que definir cuáles son sus características de cálculo. El programa está diseñado de manera que estos cálculos están desligados directamente del dibujo, o sea, podemos realizar cálculos y comprobaciones antes de realizar ningún diseño sobre planta, de manera que podemos hacer un predimensionado. Por ejemplo, en primer lugar vamos a definir las líneas de alta y de baja tensión. Para ello accederíamos a este icono de aquí, en el cual tenemos unos parámetros de cálculo, como son la potencia del transformador que hemos definido, la tensión compuesta de servicio, esta sería la tensión de entrada del transformador, la tensión compuesta del secundario, sería la de salida, la potencia de cortocircuito de la red, este sería el parámetro que utilizaríamos para calcular el cortocircuito, y la duración del fallo. En el siguiente bloque del panel aparecerían dos pestañas en las cuales definiríamos las propiedades de la línea de alta tensión y en la segunda pestaña las propiedades de la línea de baja tensión. Como vemos aquí tenemos diferentes elementos a definir. En primer lugar, en la descripción tendríamos la referencia, la longitud y la polaridad de la línea, pudiendo ser con neutro o sin neutro. La familia del cable que vamos a utilizar, estos serían cables de alta tensión, con su aislamiento. El tipo de fase, si van a ser unipolares o multiconductor, número de conductores por fase y su sección. Y aquí tendríamos la definición del método de instalación que vamos a utilizar. El método de instalación de referencia, que puede ser cables directamente enterrados, cables en canalizaciones entubadas o cables al aire en galerías. Esto nos va a cambiar la intensidad de cálculo, nos va a afectar la intensidad de cálculo de las líneas. Y además del tipo de método de instalación que se define, tendríamos los parámetros que nos van a definir los coeficientes de corrección de esta intensidad de cálculo. Tendríamos la temperatura del terreno, la corrección por resistividad térmica, la corrección por profundidad, el número de circuitos o cables adicionales y la separación entre cables. Todos estos parámetros son un acceso directo a las tablas de la norma, por lo tanto, en función de la configuración que escojamos, la intensidad de cálculo se verá reflejada, se verá afectada por esta configuración. En todo momento, como en el resto de programas de CIPE, siempre podemos consultar los resultados. Pinchando en este botón veríamos cómo tenemos el cálculo de las intensidades del transformador. Teniendo la potencia del transformador, la tensión, obtendríamos la intensidad en el primario. También tendríamos la intensidad de cortocircuito y a continuación tendríamos las comprobaciones del reglamento. Aquí tendríamos la intensidad máxima permanente de los conductores reflejada en la ITC de las líneas de alta tensión, la ITC número 6, la cual nos indica cuáles son las comprobaciones que tenemos que cumplir. Lo mismo para la intensidad de cortocircuito, esta sería la fórmula que está definida en el reglamento de alta tensión para la intensidad de cortocircuito máxima, con su corrección térmica. Y al final pues veríamos si estamos cumpliendo o no con las especificaciones de la normativa. Lo mismo sucede para la línea de baja tensión. Aquí, como vemos, estamos utilizando una sección que no cumple con las estipulaciones que nos marca el reglamento de baja tensión. Por lo tanto, tendríamos que aumentar la sección
de estas líneas de baja tensión, poniendo dos cables de 240, pues ya estaríamos en un valor de 655 amperios de intensidad admisible, que es superior a la intensidad de cálculo que nos da el programa. Bien, con las líneas ya definidas, esto nos afectaría a la memoria. Luego, cuando saquemos la memoria, vamos a ver cómo estos cálculos aparecen en el anexo de cálculos. Seguimos con todas las herramientas que nos proporciona el programa para realizar los diferentes cálculos necesarios para cumplir con la normativa de centros de transformación. Teníamos las líneas de alta y baja tensión, ya habíamos visto cómo utilizar el icono para los esquemas de las celdas. Ahora tendríamos aquí la puesta a tierra, el icono de puesta a tierra. Este nos abre un panel en el cual vemos cómo tenemos un acceso directo también, una vez más, al modo de cálculo de las líneas de puesta a tierra, el método de cálculo que aparece en el reglamento de alta tensión. Aquí tendríamos que definir la duración del fallo, la tensión máxima admisible por la instalación de baja tensión, la resistencia equivalente del calzado de un pie. Esto nos va a definir la resistencia en caso de que haya un fallo y atraviese el cuerpo humano, cuál sería el aislamiento que nos ofrece el calzado. A continuación pasaríamos a definir la resistividad del terreno. Tendríamos la resistividad en el exterior del centro de transformación, la resistividad en el interior en caso de que sea diferente. Podríamos deshabilitarla y en caso de que fuera toda la misma resistividad. Podemos incluir una malla de equipotencialidad instalada bajo el suelo. Este parámetro nos hace cambiar aquí debajo la tensión de paso en el acceso. Si la incluimos nos mejora y si no, pues nos empeora. Y a continuación tendríamos la configuración de la conexión a tierra. En caso de que el neutro esté conectado a tierra, tendríamos que definir la resistencia y la reactancia de las líneas de enlace con la toma de tierra. Y en caso de que fuera un neutro aislado, pues tendríamos que definir una serie de parámetros, como la capacidad homopolar de la línea aérea, la longitud de las líneas aéreas y lo mismo para los cables subterráneos. Estos parámetros nos van a afectar a los límites admisibles que se pueden ver en el panel de comprobaciones, y en caso de estar cumpliendo estaríamos con unos valores aptos, y en caso de que nos aparezcan aspas, pues tendríamos que modificar la instalación de puesta a tierra hasta conseguir unos parámetros válidos para cumplir con el reglamento. En en los dos últimos cuadros que nos quedan tendríamos la definición propiamente de la malla. Aquí tendríamos la configuración del conductor enterrado. Podríamos elegir entre una configuración cuadrada, rectangular o longitudinal. En caso de elegir una cuadrada, por ejemplo, podríamos definir sus dimensiones. Podríamos definirle de 7 por 4 o por 3,5. La profundidad a la cual va a estar enterrado este conductor horizontal. Y aquí tendríamos el número de picas. Pues podemos elegir entre 4 u 8. Y para la longitud de cada pica pues tenemos los valores que nos indica la norma. Como siempre, en todo momento podemos consultar los resultados. Aquí veríamos cuál es la resistencia de puesta a tierra, cómo se obtiene. Aquí tendríamos los factores que nos define la norma para la configuración que hemos escogido. Aquí tendríamos la intensidad de defecto, para la duración del fallo cuál sería la tensión máxima admisible para el cuerpo humano, los parámetros de la tensión de paso, las tensiones de contacto, las sobretensiones admisibles para las instalaciones de baja tensión y las distancias mínimas entre el sistema de puesta a tierra del neutro y de las masas. Pues como vemos, una serie de comprobaciones que nos exige el reglamento y que podemos comprobar una vez que se han realizado el diseño de la instalación. Bien, con la instalación de puesta a tierra definida, como vemos, aquí hemos hecho un predimensionado antes de realizar el dibujo en planta. Antes lo habíamos hecho al revés. Ahora lo que vamos a hacer es definir en planta esta instalación que hemos definido en el icono de cálculo. Para ello tendríamos los iconos de puesta a tierra. Habíamos definido un conductor enterrado horizontal con una configuración rectangular. Aquí podemos ser más precisos y adecuarnos a las longitudes exactas que hayamos definido en el cálculo, o podemos realizar un diseño
libre y luego adaptar el cálculo al diseño que hayamos realizado aquí en planta. Una vez habiendo definido el conductor enterrado, pasaríamos a definir las picas, las cuales habíamos definido en los extremos y en el centro de cada uno de los lados de este conductor enterrado horizontal. Y una vez definidas, habíamos definido también una malla de equipotencialidad. Aquí tenemos cuál sería la separación entre los conductores de la malla, el tramado. Estas mallas de equipotencialidades suelen estar en todo el suelo. Y una vez definido todo el esquema de puesta a tierra, ya podríamos verlo en nuestra vista 3D. Como vemos, tendríamos aquí en la parte subterránea las picas y el conductor enterrado horizontal, la malla de equipotencialidad representada por esta superficie verde y el resto de elementos de nuestro centro de transformación. El siguiente elemento que vamos a ver sería el cálculo de la ventilación. Aquí ya habíamos definido ya unas rejillas de ventilación y un ventilador. Como vemos, este panel nos permite realizar el cálculo de la ventilación tanto natural como forzada. Para ello tenemos que definir en primer lugar cuáles son las pérdidas de potencia del transformador, cuáles son los elementos que nos van a generar calor en el interior del centro de transformación, y tendríamos las pérdidas de los transformadores en vacío, las pérdidas de los transformadores en carga, las pérdidas de los cuadros de baja tensión. Estos elementos serían sumados, serían la contribución de calor que están generando los elementos en el interior del centro de transformación. A continuación tendríamos las condiciones de funcionamiento, son las temperaturas máximas admisibles en el interior del centro de transformación, la temperatura media diaria en el centro de transformación. El coeficiente de ventilación sería el coeficiente que nos indica cuál es la cantidad de espacio libre que queda en las rejillas y cuál sería el espacio que quedaría ocupada por las lamas de estas rejillas. Un 50% sería que la mitad de la superficie de la rejilla estaría libre y la otra mitad ocupada. Aquí tendríamos la diferencia de altura entre los centros de las rejillas y la superficie ocupada por las rejillas de entrada de aire. Estos parámetros afectan directamente al cálculo. Como siempre podemos comprobar cuáles son los resultados de cálculo. Aquí tendríamos la ventilación. La superficie mínima que se debe de instalar es la indicada por esta fórmula y puede ser comparada bien con el dato que se introduzca manualmente aquí en esta caja, o bien se puede tomar la que se hayan introducido en el plano yéndonos al botón de calcular. En este caso se actualizarían los resultados y tendríamos, como vemos, que la superficie que ocupan las rejillas en realidad son 2,93 metros cuadrados correspondientes a estas dos rejillas de aquí, pero en caso de que queramos redondear a 3 metros cuadrados, por ejemplo, pues simplemente tendríamos que introducir un 3 ahí y bloquear con el candado. En este caso, aunque nos vayamos a actualizar resultados, vamos a comprobar cómo el 3 se mantiene. En caso de desbloquear el candado, el programa tomará los datos reales que hayamos definido en el plano. Lo mismo ocurre con la diferencia media de altura entre los centros de las rejillas. Bien, podemos indicarlo nosotros, es un parámetro que entra directamente en la fórmula, sería esta h, o bien introducirlo manualmente como una media aproximada de las diferencias de altura de las diferentes rejillas que puedan haber introducidas en el centro de transformación. Las superiores serían las de salida de aire y las inferiores las de entrada. Esto en cuanto a la ventilación natural. La ventilación forzada sería muy similar, tendría los mismos parámetros, a excepción de los parámetros que afectan al ventilador. Tendríamos en primer lugar la velocidad del aire que pasa a través de las rejillas y el caudal de aire impulsado por el ventilador. Una vez más aquí tenemos un candadito, porque si recordamos, en el ventilador que hayamos introducido, en este ventilador, nos aparecía el caudal de aire que tenemos disponible con el modelo que hayamos escogido. Bien, pues con este cálculo de ventilación forzada tendríamos un poco más de formulación. Como siempre, en este
botón podríamos consultar, en este botón de consultar resultados, podríamos ver cuál es la formulación utilizada, así como los resultados obtenidos. Todos estos resultados luego se van a ver reflejados en la memoria de cálculo. Por último nos quedaría el cálculo de los sistemas contra incendios. Accediendo a este panel podríamos comprobar cuáles son las condiciones que nos exige el reglamento para cumplir con el sistema antiincendios. Aquí en concreto nos indica que se debe disponer un foso de recogida de dieléctrico, se debería instalar un extintor de eficacia al menos 43A y 233B, y la distancia de este extintor al exterior debe de ser menor a 15 metros. Bueno, pues estamos cumpliendo estas dos comprobaciones, solamente nos quedaría la comprobación de la disposición del foso de recogida, y para ello únicamente tendríamos que marcar esta opción para indicar en el proyecto que se debe de realizar este foso de recogida del dieléctrico. Podría ser necesario también un sistema fijo de extinción automática en caso de que los valores de la inflamación de la inflamabilidad del líquido dieléctrico fuera peligrosa, y lo mismo con un sistema de alarma. En estos casos el programa nos lo indicaría y nosotros simplemente marcando estos checks indicaríamos en la memoria que se debe realizar estas modificaciones en el proyecto. Bien, una vez visto todos los elementos de cálculo y todos los de dibujo, vamos a ver un poco cómo sería la salida de resultados del programa. Para ello, en primer lugar, vamos a venirnos a los elementos de dibujo. Ya habíamos visto la vista 3D de la instalación, que simplemente es una orientación tridimensional de cómo va a quedar el centro que estamos diseñando. También tendríamos herramientas de acotación. Como vemos, las cotas se dividen en dos capas. Tendríamos una capa para los planos de planta y otra para los planos de puesta a tierra, para que los planos de planta no incluyan cotas de los sistemas de puesta a tierra y viceversa, y así poder sacar planos independientes sin cotas mezcladas. Introducir las cotas es muy sencillo, simplemente tendríamos que pinchar en el botón, dar a aceptar y realizar las acotaciones que consideremos oportunas. Aquí vamos a hacer las generales, el ancho y el largo, y ahora vamos a definir las cotas del plano de puesta a tierra. Como vemos aquí, de una manera sencilla vamos a poder introducir estas cotas para el plano de puesta a tierra, las cuales no se verían luego posteriormente en los planos de planta del centro de transformación. Del mismo modo, el programa nos permite sacar los alzados del edificio. Aquí estamos realizando el diseño de la planta, pero los alzados se generan automáticamente, simplemente definiendo una referencia. Aquí vamos a ponerle alzado principal y vamos a definir el alzado de la cara de la puerta, definiendo un punto y un punto final. Ya tendríamos cuál es el plano sobre el cual se va a proyectar, y aquí tendríamos que definir a continuación hacia dónde vamos a querer proyectar este alzado. Aquí vamos a definir nosotros el alzado del perfil, el alzado lateral, en el cual pinchamos en un punto, definimos el plano de proyección con un segundo punto y nos definimos cuál es la dirección de proyección que vamos a querer seguir. Vamos a querer ver esta cara, por lo tanto las líneas apuntando hacia el centro de transformación. Bien, pues con las cotas y los alzados definidos ya tendríamos todos los elementos necesarios para sacar nuestros planos. Para definir los planos nos vendríamos a este icono de aquí, de la barra superior. Aquí tendríamos que definirnos qué tipo de planos queremos sacar. Como vemos, tenemos diferentes posibilidades para sacar planos. Vamos a definirnos planos de planta. Vamos a definirnos también los planos de puesta a tierra. Vamos a definir los planos de alzado que hemos generado. Y vamos a definirnos el esquema unifilar de las celdas. En caso de que lo deseáramos, también podríamos incluir detalles constructivos.
Dándole a aceptar, el programa nos va a sacar los planos. Aquí vemos el detalle de todos los dibujos y tendríamos el plano de planta, el plano de puesta a tierra con sus cotas correspondientes sin mezclarse, los alzados con las proyecciones que hemos definido, un alzado principal y un alzado lateral. Y por último tendríamos el esquema de conexiones, el esquema de las celdas de protección que nos aparecería en un plano independiente. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es ver cuál es la salida de resultados del programa en cuanto a memorias, a documentación. Para ello nos ha faltado por ver estos dos elementos. Tendríamos las condiciones generales en las cuales vamos a definir cuáles son las propiedades de nuestro centro de transformación. Todos estos elementos, todos estos parámetros nos van a afectar a la definición de la memoria, por lo tanto es bastante importante definirlos correctamente. En primer lugar tendríamos que definir si la red es urbana o semiurbana o rural, la provincia en la cual vamos a trabajar, el tipo de centro de transformación, si es prefabricado o no prefabricado, en cuyo caso sería integrado en el edificio. A continuación vamos a ver algún ejemplillo de este tipo de centro de transformación. Tendríamos que definir la descripción de la instalación, si el propietario es un cliente o si es propiedad de la compañía, la tensión de aislamiento, la duración del fallo y en cuanto al diseño del centro de transformación tendríamos la altura libre en el interior de este centro, la cota del plano de cimentación, o sea sería la profundidad bajo tierra, la acometida, si está directamente enganchada al embarrado, si está en punta, en bucle o en tres líneas, si tenemos telemando o no, y la configuración del cable, la cual podemos definir sus propiedades por familia o por propiedades, definiendo si el material, si es de cobre o de aluminio, definiendo el aislamiento. Aquí lo habíamos definido por familia porque ya teníamos, si conocemos estas familias podemos trabajar más rápidamente con ellas. Y por último tendríamos la selección de los colores para cada uno de los elementos. Los colores que se visualizarían en la vista 3D, por si acaso pues hay colores que no distinguimos bien, podemos modificarlos para hacer alguna captura de pantalla de esta vista 3D para poder presentarla, para hacernos una idea y que quede con unos colores más a gusto del consumidor. El último icono serían los datos del proyecto, en el cual vamos a poder definir las propiedades del centro de transformación, si es un centro de transformación de hormigón o metálico, si las rejillas y las puertas de ventilación son metálicas o no metálicas. Esto es importante de cara a la conexión con la puesta a tierra. Si fueran metálicas se deberían conectar a la puesta a tierra y en caso contrario no sería necesario. Si la línea de alimentación proviene de una línea aérea situada sobre un apoyo o desde otro centro de transformación, son parámetros que nos van a afectar a la memoria. A continuación tendríamos que definir los datos del titular y el emplazamiento de la instalación. Si los rellenamos nos aparecerán rellenos y si los dejamos vacíos pues no se nos rellenarán estos campos en la memoria. Entonces una vez definidos estos parámetros nos vendríamos a este botón, al icono de los listados, y aquí tendríamos dos opciones. En primer lugar tendríamos la opción de sacar el cuadro de materiales. En el cuadro de materiales vamos a tener la medición de todos los elementos, de rejillas de ventilación, puertas de acceso, armario de baja tensión, todos los elementos que hemos definido en el centro de transformación. Y en segunda instancia tendríamos la opción de sacar el proyecto. En este proyecto tendríamos todos los documentos que componen el mismo, tendríamos la memoria, el pliego de condiciones técnicas. Aquí en la memoria pues saldrían los datos que hemos rellenado en el titular y la situación de emplazamiento, la reglamentación que estamos siguiendo, características generales, una memoria tipo que el usuario en todo momento puede modificar, ya que habilitamos la opción de exportar esta memoria a cualquier formato. Aquí tendríamos también el pliego de condiciones técnicas, reglamento de servicio, normas de prevención de riesgos laborales y el anejo de cálculo que recoge todos los cálculos que se han realizado para la definición de este centro de transformación.
Todos los cálculos y comprobaciones estarían recogidos en este anejo de cálculo. Bien, una vez definido todas las opciones que presenta el programa a la hora de introducir un centro de transformación desde cero, vamos a ver las opciones que tiene el programa respecto a la conexión BIM. Este programa interactúa con el resto de programas que definen una instalación, como puedan ser programas de instalaciones eléctricas, programas de iluminación, a través de ficheros de intercambio de información IFC. Para acceder a esta opción, lo que se debe hacer es definir desde el inicio, cuando generamos una nueva obra, el programa nos va a pedir que definamos si queremos importar un modelo BIM a partir de un formato IFC, de un fichero en formato IFC. Si pinchamos en la opción que sí, vamos a poder acceder al directorio en el cual tenemos almacenados el IFC de nuestra instalación, de nuestro edificio. En este caso lo tenemos en el escritorio. Vamos a cargar una instalación, un edificio de oficinas, y aquí tenemos la opción de definir si el tipo de centro está integrado en el edificio o prefabricado en el exterior. Esto lo que nos va a afectar es al emplazamiento de la instalación, del centro de transformación, y en segunda instancia lo que tenemos es la opción de mantener el enlace con el modelo BIM. Si mantenemos el enlace con el modelo BIM, cualquier modificación que se realice en otro programa que esté enlazado con nuestro proyecto BIM se verá reflejada en nuestra obra. En caso de que no queramos mantener esta vinculación, pues simplemente trabajaríamos con una importación inicial y luego no tendríamos el modelo tridimensional de nuestro edificio. Y la tercera opción es importar el modelo tridimensional, pero no mantener esta vinculación para que los cambios que se realicen en otras aplicaciones no afecten a nuestra instalación. Nosotros vamos a pinchar en que sí que queremos mantenerla, y vamos a ver un centro de transformación integrado en el edificio. Aceptamos, y aquí el siguiente paso que tendríamos que dar sería definir en cuál de todos los recintos definidos en el edificio querríamos introducir nuestro centro de transformación. Pues vamos a optar por la planta baja y vamos a introducirlo, por ejemplo, en este recinto que estaba inicialmente destinado a oficinas, pero que podríamos haberlo definido como destinado a centro de transformación y haberlo introducido ahí. Esto simplemente hace referencia al nombre con el cual se haya definido. Aceptaríamos, ya estaría todo importado, y aquí tendríamos el recinto, las dimensiones del recinto que hemos importado. Como vemos, los muros exteriores tienen unas dimensiones más gordas que los interiores, y aquí, como novedad, pues lo que tenemos es una vista tridimensional de todo el edificio. Aquí tendríamos el edificio y aquí tendríamos el lugar en el cual se ha introducido el centro de transformación. Bien, para no tener que definir todos los elementos individualmente, lo que vamos a hacer es abrir un ejemplo que ya hemos definido previamente. Aquí tendríamos este centro de transformación, y si pinchamos en la vista 3D del edificio, como vemos, podemos visualizar cómo tenemos los datos que hemos importado de los ficheros de iluminación. Aquí tendríamos las luminarias, tendríamos las canalizaciones del programa de electricidad, tendríamos definido el suelo radiante del resto de los programas de calefacción, y aquí tendríamos nuestro centro de transformación integrado en el edificio. La segunda de las opciones que nos permitía la importación BIM era la de haber definido un centro de transformación prefabricado, pero manteniendo esta conexión BIM. Para ello, de nuevo, vamos a abrir un ejemplo que tenemos definido aquí, el vídeo tutorial. Y aquí tenemos un centro de transformación prefabricado manteniendo esta conexión BIM.
Si vamos a la vista 3D, vamos a comprobar cómo tendríamos el edificio y al lado el centro de transformación, por lo que podríamos definir cuál es su posición respecto al edificio principal. Y para realizar esta distribución tendríamos que venirnos a el botón de plano de emplazamiento. Si pinchamos en plano de emplazamiento vamos a tener aquí diferentes opciones. Esta sería la opción de colocar, posicionar el centro de transformación respecto a la envolvente del edificio. Aquí tendríamos la opción de girar el centro de transformación, si no lo quisiéramos tener perpendicular. Y podríamos modificar la cota a la cual se sitúa el centro de transformación. Si por ejemplo tenemos un edificio que está colocado en una ladera con desnivel, tendremos la opción de colocar el centro de transformación al nivel, a la cota adecuada. Bien, vamos a modificar la situación del centro de transformación. Pinchando aquí se nos habilita esta opción. Podríamos moverlo de sitio y tras aceptar veríamos cómo en la vista 3D nos aparece este centro de transformación en su nueva ubicación. Bien, pues esto ha sido todo. Con esta presentación se ha quedado claro cuáles son las opciones que plantea el programa para definir centros de transformación tanto prefabricados como integrados en el edificio. Hemos visto cómo realizar una vinculación con un proyecto BIM y visualizar un centro de transformación al lado de un edificio con el resto de instalaciones que componen este edificio y espero que les haya sido de utilidad y puedan sacarle rendimiento a la herramienta. Un saludo.